Ella te mira con la misma expresión de siempre, neutra, distante, como si fueras simplemente una pieza más del escenario. Todos los días despiertas ante esa misma indiferencia, ante el mismo trabajo que no te inspira, ante las mismas conversaciones vacías que no llevan a ningún lado. Y cuando te acuestas por la noche, la pregunta que debería ser evidente nunca llega. ¿Por qué exactamente te levantas de la cama cada día? Sartre diría que si no sabes el por qué, todavía estás durmiendo por dentro, viviendo una vida que no es la tuya, siguiendo un guión que alguien escribió para ti. Aquí entenderás por qué despertar se convirtió en una obligación y no en una elección, y cómo eso te transformó en el hombre invisible que te has vuelto. Si alguna vez te has despertado preguntándote si esto es todo, escribe en los comentarios. No hace falta explicarlo. Con una sola palabra basta. Y si conoces a alguien que también vive en modo piloto automático, comparte esto. Podría ser el empujón que necesita para despertar. Café, teléfono, trabajo, tráfico, televisión, dormir, repetir. Te has convertido en un autómata perfecto. Realizas las tareas con precisión militar, pero no sientes nada. Es como si tu vida estuviera controlada a distancia. Y lo peor, ya ni siquiera lo notas. La rutina te ha anestesiado por completo. Despiertas porque suena el despertador. Vas a trabajar porque es lunes. Conversas porque alguien te dirigió la palabra. Pero en ningún momento eliges estar allí. Tu existencia se limita a reaccionar a los estímulos externos, como una rata de laboratorio que aprendió el camino al queso. Sartre llamaba a esto mala fe. Actúas como si no tuvieras opción cuando en realidad estás eligiendo no elegir en todo momento. Estás optando por vivir en automático. Estás eligiendo ser conducido por la vida en lugar de conducirla. Y el resultado es esa sensación de vacío que intentas llenar con cualquier cosa. Series, bebida, relaciones, compras. Cualquier cosa que te haga olvidar que no tienes idea de por qué estás aquí. Que no sabes quién eres realmente cuando nadie está mirando. Que no tienes idea de lo que quieres cuando dejan de decirte qué hacer. El problema no es solo despertar sin propósito. El problema es que te has acostumbrado a ello, lo normalizaste. Sartre usaba el término mala fe para describir exactamente eso. Cuando mientes a ti mismo sobre tu propia libertad. Cuando finges que no tienes elección para no tener que asumir la responsabilidad de decidir. Es más fácil culpar a las circunstancias. Es más fácil decir que la vida es así de simple. Es más fácil aceptar el vacío que enfrentarse al arduo trabajo de construir significado. Porque crear significado duele. Requiere que observes tu vida actual y reconozcas que gran parte de ella ha sido desperdiciada. Exige que dejes de ser víctima y te conviertas en protagonista. Pide que asumas que todo lo que eres hoy es el resultado de tus decisiones, incluso la elección de no decidir. La mala fe es cómoda, permite vivir sin angustia, sin cuestionarse, sin la terrible responsabilidad de ser libre. Pero el precio es alto. El precio es una vida sin color, sin intensidad, sin verdad. Una vida que vives como espectador, no como autor. Y al final, cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que nunca estuviste realmente vivo, solo funcionando. Como una máquina bien programada que ejecutó todas las tareas, pero nunca supo por qué las realizaba. ¿Cuándo dejaste de preguntarte el por qué? ¿Recuerdas cuando eras niño y cuestionabas todo? ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué los adultos trabajan tanto? ¿Por qué algunas personas están tristes? Tenías una sed insaciable de entender el mundo. Cada respuesta generaba 10 nuevas preguntas. No aceptabas las cosas simplemente porque alguien decía que eran así. En tu juventud, tenías sueños, planes, visiones de lo que podrías llegar a ser. El mundo parecía lleno de posibilidades. Ibas a cambiar algo. Ibas a marcar la diferencia. Ibas a vivir de forma intensa y auténtica, pero algo ocurrió en el camino. Las preguntas fueron reemplazadas por tareas, los sueños por obligaciones, la curiosidad por prisa, y dejaste de cuestionar,
Dejaste de soñar, dejaste de imaginar otras posibilidades para tu vida, aceptaste lo que te fue dado, te conformaste con lo mínimo, cambiaste la intensidad por la seguridad, y ahora, años después, despiertas cada día ejecutando una vida que no recuerdas haber elegido, una vida que parece haber sido elegida por ti, pero no por ti, una vida que funciona en el papel, pero no tiene alma. No tiene fuego, no tienes realmente tú, solo una versión domesticada, previsible y segura de lo que podrías haber sido. Sartre decía que el ser humano está condenado a la libertad. No es una bendición, es una condena. Porque con la libertad viene la responsabilidad total de tu existencia. No puedes culpar a Dios, a los padres, a la sociedad o a las circunstancias. Solo tú eres responsable de en quién te conviertes, y eso aterroriza a la mayoría de las personas. Es mucho más fácil vivir como si fueras producto de las circunstancias, como si no tuvieras opción, como si tu vida estuviera determinada por fuerzas externas que no puedes controlar. Pero Sartre destruye esa ilusión. Muestra que incluso en situaciones extremas aún dispones de elecciones. Siempre las tienes. La elección de cómo reaccionar, la elección de cómo interpretar, la elección de cómo seguir adelante y, sobre todo, la elección de crear significado, porque el significado no está dado, no viene preparado, no se descubre, se crea por ti, a través de tus elecciones, a través de tus valores, a través de lo que decides que es importante. El existencialismo no ofrece respuestas prefabricadas. Ofrece algo mucho más peligroso, la conciencia de que eres libre para construir tus propias respuestas, y esa libertad da miedo, porque significa que no tienes excusas, significa que tu vida vacía es tu responsabilidad, significa que, si quieres despertarte con propósito, debes crearlo tú mismo. ¿Cómo recuperas la razón de estar aquí? Primero, dejas de fingir que no tienes opción. Dejas de comportarte como víctima de las circunstancias. Dejas de esperar que alguien te proporcione un manual para vivir. Segundo, reconectas con tus valores auténticos, no con los valores que te enseñaron, no con los valores que la sociedad espera, aquellos que tienen sentido para ti cuando estás solo en la oscuridad, cuando nadie te observa, cuando no hay nada que ganar o perder. En tercer lugar, redefinir lo que tiene significado. Quizá no sea la carrera que pensabas. Quizá no sea la relación que idealizaste. Quizá sea algo completamente distinto a lo que imaginabas, pero debe ser tuyo. Tiene que venir desde dentro. Tiene que ser una elección consciente, no un accidente. En cuarto lugar, eliges cada día con intención, no por inercia, no porque sea lunes, no porque alguien espere eso de ti, sino porque has decidido que eso tiene sentido hoy. Y si mañana ya no tiene sentido, eliges otra cosa, porque estás vivo, porque estás consciente, porque has asumido la responsabilidad terrible y liberadora de ser libre. Y cuando haces esto, cuando dejas de sobrevivir y comienzas a existir, algo cambia. Ya no te despiertas por obligación, te despiertas porque tienes algo que hacer, algo que solo tú puedes hacer, algo que marca la diferencia, algo que es tuyo. Si algo de lo que he dicho hasta aquí resonó en algo que siempre has evitado afrontar, marca ese momento en los comentarios. Puede ser solo una palabra, pero también puede ser el comienzo de tu transformación. Y si eso tuvo sentido, deja un like, no por mí, sino por ti mismo. Conozco a un tipo que lleva 15 años trabajando en la misma empresa, mismo puesto, mismo escritorio, mismas quejas. Se levanta todos los días a las 6:30, café amargo, tráfico irritante, 8 horas de trabajo que podría estar durmiendo. Regresa a casa agotado, ve la televisión, duerme, repite. Cuando le preguntas si le gusta lo que hace, dice que no se trata de gustar, es una cuestión de necesidad. Cuando le preguntas si ha pensado en hacer otra cosa, enumera 20 razones por las cuales es imposible. La edad, la familia, las cuentas, la falta de oportunidades, la economía. Tiene una respuesta para todo, menos para la pregunta más importante. ¿Por qué elige vivir así? Porque él decide.
todos los días. Se levanta y opta por aceptar lo inaceptable. Escoge cambiar su vida por seguridad. Elige lo conocido horrible en lugar de lo desconocido posible. Y luego se queja de que la vida es aburrida, que no pasa nada interesante, que los días son todos iguales. Creó su propia prisión y tiró la llave lejos, y ahora vive como si fuera víctima de una sentencia que él mismo redactó. Sartre le miraría y diría: no estás preso, estás eligiendo quedarte allí. La diferencia es brutal. Ahora hay otro tipo. Trabajaba en el mismo tipo de vida muerta, igual de vacía, la misma rutina anestésica. Pero un día se levantó con una pregunta en la cabeza: si muero hoy, ¿qué quedará? La respuesta fue aterradora: nada, absolutamente nada. No contribuía en nada, no creaba nada. No era más que un consumidor eficiente y un empleado obediente. Esa percepción dolió, tanto que ya no pudo seguir ignorándolo, no pudo fingir que todo estaba bien, no pudo seguir viviendo en piloto automático. Entonces empezó a decidir, pequeñas decisiones al principio. Levantarse media hora antes para leer algo que importara, decir no a compromisos que no tenían sentido, haber conversaciones sobre cosas que realmente le interesaban en lugar de hablar del tiempo. Elegir personas que desafiaran su pensamiento en lugar de las que solo confirmaban sus opiniones. Y poco a poco, su vida empezó a tener color, intensidad, propósito. No porque encontrara alguna verdad universal, sino porque asumió la responsabilidad de crear su propia verdad, de escoger sus propios valores, de definir sus propios criterios de éxito. Se despertaba cada día sabiendo por qué. No porque alguien le hubiera entregado un manual, sino porque había decidido conscientemente que valía la pena. La diferencia entre estos dos hombres no radica en las circunstancias, sino en la conciencia. Uno vive como si no tuviera opción. El otro asume que toda su vida está compuesta de decisiones. Uno culpa al mundo por su infelicidad. El otro se responsabiliza de su propia felicidad. Uno espera que algo cambie para poder ser feliz. El otro cambia para crear su propia felicidad. Y esa diferencia lo transforma todo. Cómo se levanta, cómo trabaja, cómo se relaciona, cómo contempla el futuro. Porque cuando asumes que eres libre, cuando dejas de fingir que eres víctima, cuando aceptas la terrible responsabilidad de ser el autor de tu propia vida, descubres algo que Sartre siempre supo. La libertad no es cómoda, pero es lo que realmente vale la pena, porque es lo único que es verdaderamente tuyo, lo único que nadie puede quitarte, lo que te convierte en un ser humano auténtico en lugar de una máquina biológica bien programada. ¿Cómo aplicas esto en la práctica? ¿Cómo sales del piloto automático y te conviertes en protagonista de tu propia existencia? Primero, dejas de mentirte a ti mismo, de fingir que no tienes opción, de usar las circunstancias como excusa para no vivir. Segundo, defines tus verdaderos valores, no aquellos que te enseñaron o que otorgan estatus, sino los que tienen sentido cuando estás contigo mismo. Tercero, eliges conscientemente, cada día, cada decisión, por pequeña que sea. Te preguntas, ¿esto tiene sentido para quien quiero ser? ¿Me acerca a la vida que deseo crear? ¿Es mi elección o simplemente inercia? Cuarto, aceptas la angustia de la libertad, porque elegir implica trabajo. Asumir la responsabilidad duele. Crear significado es un proceso continuo, no un evento puntual. Cuestionarás tus decisiones, dudarás del camino, sentirás miedo de estar equivocándote. Y está bien, porque al menos estás vivo, al menos estás despierto. Al menos eres tú, no una versión domesticada y predecible de quién deberías ser. Y cuando haces esto, cuando tomas el control de tu narrativa, sucede algo interesante. Dejas de despertar por obligación. Despiertas porque tienes algo que hacer, algo que crear, algo que aportar, algo que solo existe si tú existes. Y eso lo cambia todo. Cambia tu postura, cambia tu energía. Cambia la forma en que las personas te perciben. Cambia cómo te ves a ti mismo, porque ya no estás simplemente ocupando espacio, estás viviendo en serio. Entonces dime una cosa,
¿Vas a seguir viviendo como si un solo día fuera suficiente? ¿Vas a seguir despertando porque sonó la despertador, trabajando porque es lunes, conversando sobre cosas que no importan, durmiendo cansado de una vida que no elegiste? ¿O vas a dejar de sobrevivir y empezar a existir con autenticidad? ¿Asumirás la responsabilidad terrible y liberadora de ser libre? ¿Crearás tus propios valores, tus propios criterios, tu propio sentido? ¿Despertarás cada día sabiendo por qué? Sartre sabía algo que la mayoría prefiere ignorar. Quien vive sin un porqué ya está muerto por dentro. Solo resta saber si seguirás fingiendo que estás despierto o si tendrás el valor de despertar realmente, de aceptar que tu vida es tu responsabilidad, de dejar de culpar las circunstancias y comenzar a crear las circunstancias, de dejar de ser producto del entorno y empezar a ser el autor de tu propia historia. La decisión es tuya. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. La única pregunta es, ¿qué harás con esta libertad terrible y maravillosa de ser humano? Porque si no eliges conscientemente, estás eligiendo inconscientemente. Y elegir inconscientemente es optar por morir en vida. Es elegir ser un espectro de tu propia existencia. Es decidir despertar cada día sin saber por qué. Ahora dime, ¿seguirás fingiendo que no tienes elección o ya has entendido que toda tu vida está formada por decisiones? Escríbelo en los comentarios. Es tu contrato de libertad. Y si quieres seguir escuchando verdades que te incomodarán hasta que realmente despiertes, suscríbete. Aquí, la ilusión no sobrevive.